Continuando con la solución del ejercicio 66, en esta clase en línea vamos a resolver los ejercicios del 7 al 9. Bien, en el ejercicio número 7 nosotros tenemos 2 más y al cuadrado elevado al cubo. Este es una suma, el cubo de la suma de dos cantidades, entonces voy a aplicar esta regla y me dice que es el cubo de la primera cantidad más el triple producto del cuadrado de la primera, es decir 2 al cuadrado por la segunda, que es y al cuadrado, más el triple producto del primero, 2 por el cuadrado de la segunda cantidad, más el cubo de la segunda cantidad, y al cuadrado elevado al cubo. Hago ahora las operaciones indicadas y tengo 2 por 2 por 2 sería 2 por 2, 4 por 2, 8. Más 2 por 2, 4 por 3, 12 y al cuadrado. Más 3 por 2 son 6, y al cuadrado por y al cuadrado sería y a la 4. Ahora, y al cuadrado elevado al cubo sería y a la 6. Este sería el resultado que nos daría aplicando la regla. Vamos ahora a resolver el ejercicio número 8 y tenemos 1 menos 2n elevado al cubo. Aquí tenemos que aplicar la regla del cubo de la diferencia de dos cantidades, y es el cubo del primero, 1 elevado al cubo, menos el triple producto del primero al cuadrado por el segundo, por 2n, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, 2n al cuadrado, menos el cubo del segundo, 2n elevado al cubo. Ahora vamos a resolver las operaciones indicadas, y sería 1 al cubo, sería 1 por 1 por 1, sería 1, menos 1 por 1, 1 por 3, 3, y 3 por 2 serían 6n, más 2n al cuadrado sería 2 por 2, 4, por 1, 4, por 3 serían 12n al cuadrado, menos, ahora el cubo de 2n sería 2 por 2, 4 por 2, 8n al cubo. Este sería el resultado de mi ejercicio número 8, aplicando la regla del cubo de la diferencia de dos cantidades. Vamos ahora a resolver el ejercicio 9, y aquí tenemos 4 por n más 3 elevado al cubo. Este sería el cubo de la suma de dos cantidades. Entonces aplico el cubo de la primera cantidad, sería 4n al cubo, más el triple producto del cuadrado del primero, 4n al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primero, que es 4n por el cuadrado de la segunda cantidad, más el cubo de la segunda cantidad. Ahora hago las operaciones. 4 por 4, 16, y 16 por 4 serían 6 por 4, 24, llevamos 2, 4 por 1, 4 y 2 son 6, serían 64n al cubo, más 4 por 4, 16 por 3, 16 por 3 serían 6 por 3, 18, llevamos 1, 3 por 1, 3, 48. Este por este. Ahora por 3 sería 3 por 8, 24, llevamos 2, 4 por 3, 12, serían 144n al cuadrado, más
3 por 3, 9, 3 por 4, 12. Serían 12 por 9, 9 por 2, 18, llevamos una. 9 por 1, 9 y 1, 10. Serían 108 por n más 3 por 3, 9 por 3, 27. Este sería el resultado para mi ejercicio número 9, donde estamos viendo el cubo de un binomio y tenemos dos modalidades. Puede ser el cubo de una suma o el cubo de una diferencia. Si tienes alguna duda respecto de este tema, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios y te recuerdo que también nos puedes sugerir los temas de las clases que quieras ver en este canal. Te veo en la próxima clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.